Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y como siempre por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping. Estamos súper contentos con la audiencia que hemos tenido en los últimos capítulos que han sido, ustedes saben, este programa siempre hablando de las ideas que tenemos que abrazar para que podamos desarrollar nuestro querido país desde el punto de vista político, filosófico, también desde el punto de vista financiero, de industria. Y la verdad hemos tenido capítulos súper variados y con súper buena audiencia, así que estamos felices, envíenos sus mensajes, sus comentarios y que estamos felices de leerlos y comentarlos. Este capítulo no va a ser la excepción, vamos a abordar un tema súper interesante porque desde el punto de vista de gestión del país, salió una noticia súper preocupante que de hecho la publicó la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que dentro de la preparación del presupuesto 2025 alertaron que hay muchas deficiencias en programas públicos y esos programas públicos suman recursos por 40.000 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto total del país, que está entre 90.000 y 100.000 millones de dólares. Entonces, imagínense si tenemos la mitad del presupuesto anual 2025 que están asignados a programas que la Dirección de Presupuesto dijeron, oye, estos programas, bueno, ¿cuáles son los problemas de estos programas? No tienen objetivos claros. No tienen sistemas de medición, claro, o sea, no sabes cómo medir si el programa llega a éxito o no. Entonces, ahí estamos hablando de una deficiencia en gestión de proyectos impresionante, o sea, quizás, no sé, le habrá faltado un diplomado en gestión de proyectos a nuestros queridos gobernantes de turno, pero la verdad es súper preocupante porque es la plata de todos los chilenos que nos cuesta demasiado con tantos impuestos y además quizás por eso Marcel quiere seguir subiendo los impuestos porque en realidad están asignando plata a programas que la verdad no están bien diseñados, o sea, no gestionan bien los proyectos y esto lo dijo la DIPRES, ni siquiera lo dijo la oposición. Entonces, en ese escenario que vemos que también estamos haciendo agua por temas de seguridad, también vemos que las fronteras siguen absolutamente abiertas, sale Mix, Fake News, nuestra querida ministra, no es querida la verdad, Camila Vallejo a decir que en realidad está todo bien, pero tenemos 9 muertos también este fin de semana que recién pasó. La verdad nos da rabia, pues nos da rabia que sigan pensando que los chilenos somos tontos y hay una capacidad de gestión bastante eficiente del gobierno. Y vamos a hablar de esto que a mí en lo personal la verdad me molesta mucho, con alguien que ha sido panelista súper destacado en muchos programas de conversación, no tan solo políticos, sino que también lo mismo que hacemos en Desarrollemos Chile, de hablar de las buenas ideas, que por qué camino tenemos que seguir para poder retomar la senda virtuosa que tuvimos los últimos 30 años. Él es abogado, fundador de Prado y Elwin Abogados, un estudio con especialidad laboral, también tributario, bien corporativo, licenciado en Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho al Trabajo, magíster también en Derecho Tributario. Y bueno, ¿para qué me voy a extender más? Po? Vamos de inmediato a saludar a Tomás Elwin. ¿Cómo estás, Tomás? Miguel, oye, muchas gracias por invitarme al programa el día de hoy. Bueno, hoy el Prado y Elwin Abogado ya no existe, hoy día soy socio de ese Abogados, que es una firma francesa dedicada a asesorar inversionistas principalmente extranjeros y chilenos también, en temas de empresarios, o sea, en temas empresariales, de emprendimiento, laborales, tributarios, corporativos, etcétera. Mira qué bien, o sea, estás súper metido, bueno, por algo tan al día de la actualidad también, que siempre tan informado y tu opinión es tan certera, que la verdad que te sigo mucho. Muchas gracias por eso, Miguel. Sí. Bueno, sobre lo que decía, yo aprovecho de agarrar la posta al tiro. Estos 40.000 millones de dólares de programas públicos es más o menos la mitad del presupuesto nacional anual. Ahora, no es que esos 40.000 millones estén mal gastados, sino que en estos programas que son por 40.000 millones se han detectado ciertas observaciones, de repente ineficiencias, no hay parámetros claros para la evaluación del desempeño de estos programas, lo que por supuesto es preocupante y permitiría, de hacerlo bien, rediseñarlos, ahorrar plata, con un larguísimo etcétera. Ahora, Chile, el Estado es súper rentable y la verdad es que todos se tratan de agarrar a él de una u otra forma. O sea, estamos esperando una reforma al sistema notarial hace muchísimo tiempo, estamos esperando una modernización del Estado también hace mucho tiempo, claro. El estatuto administrativo, la forma en cómo tratamos a nuestros funcionarios públicos también está esperándose mucho tiempo, la cantidad de cargos de confianza que hay en el Estado también es enorme, lo que implica, por cierto,
un desembolso por ineficiencia de ir reemplazando funcionarios para ir poniendo a los amigos. Vimos lo que pasó recién con Isabel Amor, que a mi juicio resulta ser inaceptable. Piensa solamente en ese caso, o sea, movilizamos a todo el sistema de alta dirección pública, hicimos entrevistas, seguimiento, revisamos currículum, hicimos todo eso para que al final el Estado diga, mira, ¿sabe qué? No confío en esta persona, para afuera, a los 2 días. Claro. Y toda esa plata es perdida, pero eso es plata que no se ve dentro de esta observación de 40.000 millones de pesos. Entonces, el espacio para hacer más eficiente la administración del Estado es enorme. Aunque esa plata no se la estén robando, porque es injusto decir que esto es corrupción, no lo es, ¿ya? Sino que es mala gestión. Es mala gestión, ¿ya? Que es una forma que uno podría decir, podría ser una forma de corrupción más suave, pero claro, al menos no es intencional. Claro. Sí, en el fondo es negligencia, porque claro, te entregan un presupuesto y en realidad es un presupuesto casi honorífico. O sea, perdió también el honor de administrar. Imagínate el recurso de todo un país con toda la confianza que eso significa. Vemos que en realidad los cargos de elección popular han perdido esa honorabilidad. Y claro, 90.000 millones que nos cuesta juntar, pero a duras penas, y Marcel que los quiere subir, imagínate, y tenemos una tasa de impuestos que no es tan baja. Hay otros países que tienen muchas tasas mucho más bajas. Bueno, hemos hablado acá muchas veces del ABC del desarrollo. Bajo impuestos, certeza jurídica, flexibilidad laboral, eso te hace, te levanta a los países y ahí rápidamente. Hay un mito súper relevante que a la izquierda le encanta, sobre todo a la izquierda, le encanta imponer a la sociedad, que en Chile los impuestos son bajos, que en Chile los empresarios no pagan impuestos. Eso es falso. Chile no tiene una tasa baja de impuesto empresarial. En Chile se recauda entre un 25 y un 27% de lo que es la tasa empresarial. O sea, ese es el impuesto que las empresas pagan. Ahora en Chile nosotros funcionamos con un sistema integrado o semi-integrado que se ha ido complicando desde la reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, cuando aparecen los informes de la OCDE y se dice, mire, sabe que Chile está dentro de los países que menos recauda. Esas razones de por qué recaudamos poco, que son efectivas, o sea, es efectivo que Chile recauda poco, es porque existe evasión, es porque existe elusión y es porque existe una gran cantidad de personas que al final del día queda exenta del pago de impuestos precisamente porque la norma los exime. ¿Ya? Cuando uno dice, mira, a ver, no, los súper ricos no están pagando lo que corresponde. A ver, en Chile los súper ricos son los únicos que están pagando los impuestos altos. ¿Ya? Hay todo un sector de la población que está exento o bien paga muy poquito porque no llega a las tasas más altas. Te voy a dar un ejemplo. Una persona que gana aproximadamente 3 millones de pesos en Chile, que puede ser un funcionario, un profesional, un abogado, un médico, un contador o cualquier otro tipo de funcionario, cuando tiene un sueldo, la tasa efectiva de impuestos que paga ese salario es aproximadamente un 4 o un 5%. Ese mismo sueldo en Nueva Zelanda paga un 30% de impuestos. Para que te hagas la diferencia. Entonces, cuando se dice que los impuestos son altos, o sea, en Chile se recauda poco, ya sí, pero veamos por qué se recauda poco. Y es porque hay muchos tramos exentos, hay muchos tramos muy bajos, pero las tasas empresariales o las tasas máximas son altas. Y están en función de lo que de lo que cobra la OCDE. ¿Ya? Incluso hay países de la OCDE, sobre todo en Europa, que tienen tasas empresariales más baratas que nosotros. ¿Y eso qué afecta? Afecta a la generación de empleo, por supuesto, afecta al crecimiento de la empresa y afecta a la liquidez, porque hay un factor que casi nunca se conversa, que es que en Chile la empresa paga en tasa de vengada. Eso quiere decir que al Estado le da lo mismo si la plata está en la caja o no está en la caja, te cobra según lo que facturaste, según lo que te deben. Y ahí está la trampa, porque gran parte de las empresas en Chile trabajan con su utilidad casi toda en la cuenta por cobrar, que es más o menos un 20, un 30% de lo que tú facturaste en el año, que no te lo pagan, que es la factura 60, 90 y hasta 180 días, que lamentablemente ocurre en eso, y con un incobrable, por supuesto, que también existe. O sea, sobre todo eso, en Chile se paga el impuesto de primera categoría, que es el empresarial, una vez al año, salvo que estés dentro del régimen ProPyme, qué sé yo, que ese sí, en base a saldo de caja, ¿ya? Pero eso ya es materia de otro costal. ¿Fíjate? Entonces, cuando se habla de reforma tributaria, siento que ese debate se aborda desde una perspectiva que es muy poco sincera y con mucha ignorancia de por medio. ¿Ya? Y por supuesto, bueno, hacerse cargo de programas mal evaluados, programas que no tienen parámetros, es súper relevante. De hecho, claro, si no se ordena la casa, es raro pedir más recursos, empezar a... Claro, porque si no tienes ningún procedimiento de asignación correcta de recursos, ¿por dónde crees tú? Porque a todas luces, un buen administrador del Estado diría, a ver, primero veamos nuestro presupuesto, veamos en qué nos estamos gastando la plata, como lo hace cualquier persona también con los presupuestos familiares, y esto es increíble. El presupuesto personal es lo mismo que el presupuesto familiar, es lo mismo que el presupuesto comunal, que el presupuesto regional y el presupuesto país. No cambian mucho las metodologías, que hay que ver en qué nos estamos gastando la plata y de cuántos recursos disponemos. ¿Por qué crees tú que este gobierno, la verdad, o quizás
Y los políticos de este último tiempo no han hecho eso tan sencillo, que es ordenar la casa y asignar bien los recursos. Mira, a ver, yo no le echo la culpa a los políticos de este último tiempo, ¿ya? Mira, dentro de las conversaciones que he tenido con distintas personas, entre ellas Renato Garín, que él ha sido súper majadero en insistir en este punto, Chile viene trabajando con una ley de presupuesto que no se revisa desde la Guerra Civil de 1891. Entonces, nosotros nunca hemos trabajado con un presupuesto cero. O sea, de decir, mira, ¿sabe qué? Vamos a pescar el presupuesto, lo vamos a dejar todo en cero, vamos a decir ya, ¿cuánto necesitamos para cada cosa o para cada partida? Partiendo de lo necesario. ¿Ya? Partiendo de lo necesario. Sino que, mire, ¿sabe qué? La ley de presupuesto desde 1891, que fue la que recibir, viene gastando eso y sobre eso se asignan mayores montos sin hacer nunca una revisión demasiado exhaustiva de si el programa está bien o mal evaluado. ¿Por qué? Porque también tienes, el Estado también son especies de pequeños fondos, pequeños feudos que están controlados por asociaciones de funcionarios o por la misma gente que trabaja ahí o se beneficia de esos programas, que por supuesto no quieren cortar esas redes clientelares. Exacto. Y ahora te doy un dato que es incluso más peligroso. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo salió una noticia que decía que se han contratado cerca de 100.000 funcionarios nuevos? Claro, exacto. Ya. Esos 100.000 funcionarios nuevos, que salió el ministro Marcel a negarlo y se discutió durante mucho tiempo, son reales. Pero la mayoría, o la gran mayoría de ellos, está contratado en municipios, no por el gobierno. Entonces, había una expansión también del aparato municipal en base a redes clientelares, porque las municipalidades no están otorgando hoy día un buen servicio en educación, que se están traspasando los SLEP. Claro. En salud tampoco se controla, y tampoco seguridad tampoco... Hubo mantención de las áreas comunes, porque vimos los árboles que no estaban en mantención y se cayeron por los últimos vientos. Exactamente. Por ejemplo, por la crisis y las municipalidades son un sector del Estado que tiene muy poco control. Entonces, ahí, por ejemplo, tú podrías aprovechar de decir, ¿sabes qué? Vamos a meternos y vamos a ponerle ojo a cómo se están gastando la plata aquí. De hecho, hemos visto lo que ha pasado con Torrealba, lo que ha pasado con Jaude, lo que pasó con Katy Barriga, que son ejemplos de un mal gasto de plata. O sea, y que nadie esté controlando. Si por ejemplo, la alcaldesa Katy Barriga se hizo básicamente una capilla sixtina con ella pintada ahí, que lo hizo, de hecho, es graciosísimo. o lo que pasó con las fundaciones. Ahí tú tienes que todos estos mecanismos de control fallan. Ahora, yo no le echo la culpa a este gobierno, sino que es la manera en cómo está funcionando el Estado completo como un conjunto, y nadie se quiere hacer cargo de eso, ni desde la derecha ni la izquierda, porque las consecuencias por hacerlo son muy perniciosas. Sí. Vemos ahora, por ejemplo, que yo, si me pides a mí identificarme en alguna vereda, sin duda soy más libertario, que pienso en un Estado pequeño, eficiente, que cumpla solamente con lo necesario y que no se meta en el mercado, y vemos que funciona. Por ejemplo, Milei en Argentina, con esa gestión, está bajando la inflación, está teniendo incluso hasta superávit de las arcas fiscales, cosa que no veían en varias décadas los hermanos argentinos. O sea, realmente es posible, y vemos lo que pasa con Islandia también, que una política con... de hecho, no hemos recordado nuestra campaña Tax Flat 10%. Ya el próximo capítulo venimos con una polera que la vamos a sortear. Es un spoiler del próximo capítulo. Estamos en campaña con Tax Flat 10%, parejo. Mira, ¿de qué se IVA, trata eso? tener impuesto parejo 10%, IVA, impuesto a la renta, impuesto a las empresas, todo parejo 10%. Y obviamente hay que mover la ventana de Overton tributaria también. hay que moverla. Entonces, vemos que... Si bajamos impuestos, se logra todo, se estimula la industria, se estimula la economía, creamos más empleo, y si creamos más empleo, suben los sueldos de manera orgánica. O sea, nos encantaría que nuestros políticos tomaran ese camino, como lo hicieron los Chicago Boys, que tenían muy clara su ruta. Y también vemos que la filosofía se empieza a permear en las decisiones de gobierno y las decisiones culturales, estas decisiones tan keynesianas también, que pensar en este Estado cada vez más grande, que vemos que este gobierno va en esa línea. ¿Qué ideas crees tú que tiene que tener el nuevo líder, pensando que ya vienen unas presidenciales en un año y medio más, que tienen que considerar la población para por qué candidato votar, o qué proyecto valdría la pena? Si se siguen presentando proyectos que no achiquen el Estado, ¿valen la pena? Mira, o tendría que salir un candidato que diga... Achiquemos el Estado de una vez por todas. Yo no soy de la idea, y esto es por una cuestión de convicción personal, yo no soy partidario de la idea de que achicar el Estado, por el solo hecho de achicar el Estado, va a necesariamente a generar un camino de crecimiento. De hecho, bueno, los argentinos ya lo trataron de hacer en el gobierno de Macri por primera vez de forma paulatina. Macri apostó a que las rebajas de impuestos, la liberalización de ciertos precios o de ciertos aranceles iba a traer inversión, y eso no pasó. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la seguridad del Estado de Argentina. O sea, le faltaba certeza jurídica que en Argentina no existe. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer un nuevo líder para una próxima presidencial,
por lo menos pensándolo, es en retomar una agenda de crecimiento que le permita al país llegar al desarrollo. Nosotros podemos sentarnos acá a hablar de los derechos sociales, de lo que es justo, de lo que es injusto, pero al final del día los derechos sociales se pagan con plata. Y esa plata tiene que venir del desarrollo económico. Ahora, no solamente el crecimiento económico es un buen vehículo para mejorarle la vida a la gente. O sea, si tú te fijas cómo ha crecido Antofagasta estos últimos 20 años, Antofagasta tiene un PIB per cápita que es similar al de Alemania. Y sin embargo, Antofagasta hoy está peor de lo que estaba hace 20 años. Tiene más tomas, tiene una cantidad de pobreza que es insostenible, tiene malas políticas públicas, tiene mala infraestructura. Y si tú te fijas, yo tengo varios amigos, por ejemplo, que son ingenieros y trabajan en minería. Ninguno está dispuesto a radicarse en Antofagasta con sus familias. Prefieren viajar el lunes y volverse el viernes a Santiago en avión. ¿Por qué tú crees que es eso? O sea, y ahí, ¿qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es el Estado. La plata sale de Antofagasta, se viene a la arca fiscal en Santiago y no se invierte un peso en infraestructura, en carretera, autopistas, carabineros, colegios, hospitales, áreas verdes y un larguísimo etcétera. En una región que tiene un PIB per cápita similar al de Alemania. Increíble. Y el avance en las comunidades lo hacen principalmente las empresas privadas. Además, claro, lo avances complejos deportivos. Justamente. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de que el Estado es necesario. Entonces hay que invertir en seguridad. Tenemos que solucionar la crisis de seguridad que estamos teniendo hoy día, donde existe un crimen organizado que está penetrando fuertemente y que tarde o temprano, yo creo que ya está pasando, va a terminar por cooptar instituciones estatales. Va a cooptar a nuestra policía, a nuestros jueces, a nuestros fiscales y a una serie de funcionarios más. Que pensar que eso no va a pasar porque nosotros somos buenas personas es ridículo. Nosotros somos personas igual que las que existen en Colombia, en Venezuela, en Italia, que son países que han tenido problemas de crimen organizado anteriormente. Entonces, si no se le pone un atajo desde ya, eso va a ser problemático. Lo otro que también nosotros tenemos que invertir es en nuestro sistema político, que hoy día está altamente desprestigiado y que si yo soy un inversionista, por ejemplo, en un país europeo que tengo plata y digo, mira, voy a invertir en Chile y yo veo que la gente en Chile está constantemente al borde de la protesta, al borde de la revolución, o al borde de votar al gobierno porque no confía en su sistema político. Eso, por supuesto, también a ti te da una alarma de, oye, yo voy a invertir en este país, pero ¿cuánto tiempo más estas circunstancias se van a mantener? Y lo otro es invertir en nuestro capital humano y, por cierto, recortar aquellos programas estatales que sean mal evaluados, recortar la grasa, rediseñar la forma en que nos gastamos la plata. Porque yo creo que ahí hay un gran espacio de mejora. Mira, hace 2 días... No, sin duda. Pero mira, entremos en materia, Sí, en ese tema en profundidad, porque es súper interesante pensar también en fusiones de ministerios, por ejemplo, que podría estar súper interesante, pero nos dicen que ya cumplimos el tiempo del primer bloque. Ustedes saben, amigos. Una pausa muy cortita, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Bueno amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y el canal 182 de nuestros amigos de Zapping. Aquí les enviamos un afectuoso abrazo. En esta conversación tan interesante con Tomás Elwin, porque estamos repensando, viendo cómo podemos optimizar el tamaño de nuestro Estado y cómo gastamos los recursos públicos en contexto de esta noticia de la DIPRES, que anuncia que 40.000 millones de dólares de nuestro presupuesto, que está en torno entre los 90 y los 100.000 millones de dólares, está destinado a programas que tienen mala gestión. O sea, es absolutamente preocupante. Nos quedó en el bloque anterior, que estábamos justo entrando en materia, de cómo poder optimizar el Estado. Mira, recuerdo hace un tiempo hicimos un ejercicio con algunas personas de fusionar los ministerios. Por ejemplo, es perfectamente factible pensar los ministerios de industria, por ejemplo, minería, energía, agricultura, turismo, por ejemplo. ¿Por qué no hacerlo en vez de un ministerio, subsecretarías dentro de Hacienda, por ejemplo? Ahí se podrían liberar al menos unos 2.000 o 3.000 millones de dólares. Tendría bastante sentido. Por ejemplo, claro, en ese tipo de rediseños, ¿qué ha visto por tu lado o qué oportunidad ves de eficientar nuestro gasto? Yo recuerdo al presidente Lagos que en más de una ocasión nombró a un ministro que ejercía doble función, o sea, que eran biministros, que por ejemplo te ejercían transporte y minería, o te ejercían, agricultura y pesca, y así otros tantos. En este momento no me acuerdo, pero sí yo me acuerdo que unificó distintos ministerios. Hoy día se ha hablado, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con el Ministerio de la Mujer, donde casi 10 veces el presupuesto de prestaciones sociales efectivas se va en el pago de funcionarios públicos. Entonces a mí me gustaría saber si... No quiero hacer una crítica a priori sobre lo que hacen o no hacen esos funcionarios, pero cuando uno dice, por ejemplo, cuáles son los objetivos que se plantea el ministerio, tú te metes a la página del Ministerio de la Mujer y te dice, mire, los objetivos del ministerio son omitir, o sea, hacerse cargo de las desigualdades entre hombres y mujeres, hacerse cargo de la inserción laboral de hombres y mujeres, o sea, particularmente las mujeres, y terminar todas las formas de violencia contra la mujer, que eso es un poquito más etéreo, pero dale, te lo puedo dar. El Ministerio de la Mujer se creó como sucesor del CERNAM, del Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? El año 2016. Cuando tú miras el gráfico con la penetración de la mujer al mercado laboral, tú te das cuenta que no ha habido un salto cuantitativo desde que se creó el Ministerio de la Mujer hasta el día de hoy, sino que sigue más o menos una línea bastante suave y bastante recta, donde hoy día tiene una penetración de cerca del 50% contra el 70-80% de los hombres, ¿ya? Entonces ahí tú dices, ¿este ministerio ha contribuido a esto? ¿A hacerse cargo de la inserción laboral de la mujer? La verdad es que pareciera ser que no. En nada, claro. Estamos donde mismo. Lo otro es que el CERNAMEG, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que es quien hace gran parte de la pega, ¿ya? Sigue existiendo. O sea, no fue reemplazado. O sea, ahora le pusieron un ministerio dedicado encima con un servicio que ya estaba haciendo una pega que era muy relevante. Doble servicio. Entonces hoy día tienes una cuestión que es más bien doble. Entonces ahí tú dices, pucha, yo entiendo el gesto político de haber creado un ministerio de cierta relevancia para relacionarse directamente con el presidente o relacionarse directamente con los otros ministerios desde una perspectiva de género que puede o no ser importante según la lógica política del momento, ¿ya? Pero me parece que ese objetivo uno debería evaluar si se cumple, si era necesario la creación de un ministerio o no, porque también en Chile nosotros tenemos la costumbre de que cada vez que tenemos un problema del cual no nos estamos haciendo cargo, creamos un ministerio y listo, se acabó el problema. Como por ejemplo el Ministerio de Ciencia. ¿Era realmente necesario tener un Ministerio de Ciencias? ¿Somos más científicos hoy, ahora que hay Ministerio de Ciencias, que cuando no lo había? Tenemos más cultura hoy, que existe el Ministerio de las Culturas, que cuando no existía el Ministerio de la Cultura. No, y CONICIT andaba bastante bien en ciencia, al menos, por lo menos. Exacto. Para lo que estaba creado, lo estimulado. Claro, y el Ministerio de Cultura, que en realidad parece más ministerio de propaganda, porque no ha tocado hablar con muchos... yo me he preguntado si hay este programa de las artes, ¿cómo se llama? El que postulan... se me olvidó, un fondo, el Fondo Nacional de las Artes. ¿El Fondecid? No, el Fondecid. El Fondart. Sí. Yo me pregunto si algún artista de derecha se habrá ganado un Fondart alguna vez. Ha puesto en mi cabeza que no, pero no, jamás. O sea, ahí está tomado, o que en el GAM se haya presentado alguna obra, no sé, de contexto liberal. No, sí, y uno pensaría que no hay artistas de derecha, pero sí los hay. Un montón. Sí. Claro, hay músicos, pintores, sí. No, la mayoría trata de pasar piola porque saben que es tirarse contra el gobierno si es que son muy, muy vocales en sus opiniones. Claro, es que es una característica, pero a la vez también un problema de que el ADN de la gente que es más liberal no tiene el afán de imponerse por los demás. Entonces aplica en su vida, deja vivir y que a uno lo dejen vivir. Entonces, claro, no está el afán de imponer ideas sobre otro, pero sabemos que la izquierda al revés le gusta
avanzar e imponer su dogma y su religión a otros. Claro, por ejemplo, en Argentina salió el Ministerio de la Cultura, salió el Ministerio de Ciencia también, que tenía no sé cuántos empleados. El Ministerio de la Mujer lo cerraron, porque efectivamente si uno piensa, pero en concreto, siendo bien pragmático, el Ministerio de la Mujer tendría que ser hoy en día una subsecretaría debajo del Ministerio del Interior, porque el mayor problema de las mujeres es la seguridad, que le hacen portonazos, le están asaltando por todos lados, ya no pueden andar de noche, no pueden salir a tomarse un trago con la amiga en la noche, porque la sensación, y no la sensación, sino que la situación de inseguridad es real, y es el mayor problema en estos momentos, porque vemos que en empleo, bueno, el empleo femenino también ha bajado porque ha bajado. Hay signos de que se desaceleró nuestra economía ya hace varios años, pese a que estamos creciendo, pero al 1%. O sea, el año pasado crecimos al 0.2%. O sea, cero. No crecimos nada. Sí. Ahora, bueno, las mujeres también tienen otros problemas, sobre todo de índole laboral, que tienden a estar peor pagadas. A nivel legislativo asumen la totalidad del costo de la maternidad. O sea, yo me dedico bastante a derecho al trabajo, yo lo veo. O sea, cuando tú trabajas con mujeres, por ley, si la mujer que embarazada tiene fuero a partir de ahí hasta que el niño tiene más o menos 2 años. ¿Ya? Claro. Después tienes que financiarle el derecho a esa cuna, que te cuesta más o menos 360 lucas claro. el pase para la sala cuna. Tienes que otorgar derecho a amamantamiento, o sea que significa que la mujer va a tener un derecho en general a irse 1 hora antes de la pega. Claro. ¿Ya? Tienes que también garantizar hacerte cargo del prenatal y el postnatal, que si bien los pagan las instituciones previsionales, en este caso la ISAPRE o FONASA, también tiene un costo logístico para la empresa porque tiene que contratar a alguien que reemplace, ¿cierto? Claro. Entonces ahí tú dices, ya, chuta, ¿y el papá en esto dónde está? Bien, gracias. Porque el papá dejó embarazada a la polola o a la señora y lo pueden echar de la pega al día siguiente, no tiene fuero, no tiene absolutamente ningún beneficio y finalmente la empresa que contrata a la mujer se termina comiendo todo el costo logístico que permiten que el padre de ese niño desocupe todo su tiempo y siga trabajando y creciendo mientras el costo de todo esto, que al final también va a tener un costo para la mujer porque va a ascender menos, va a tender a quedarse 1 año y las licencias asociadas afuera y también el empresario tiende a decir, mira, esta contratación es más riesgosa, por lo tanto tiende a pagar menos. Entonces, uno extrañaría que las políticas de protección de la maternidad fuesen extensivas también para los padres o que fuesen iguales, de forma que de forma de fomentar la corresponsabilidad. Te lo digo porque mira, hace poquito se declaró admisible a discusión y se está discutiendo actualmente en el Congreso un proyecto que amplía el postnatal a 1 año. ¿Ya? Ahora uno dice, espectacular, un postnatal de 1 año. Pero todo el mundo, o sea, la doctrina especializada sabe y está clarísima en que hoy día la tendencia es a la corresponsabilidad. Esto quiere decir igualar las prestaciones entre padres y madres. Cuando tú dices, mira, vamos a darle un postnatal a la mujer de 1 año, estás yendo en la dirección exactamente opuesta porque encareces aún más la contratación de mujeres, lo que implica que su sueldo va a tender a ser más bajo, su empleabilidad va a ser más poca y finalmente la estáis mandando a la casa a hacerse cargo de la guagua. A nivel legal le estás diciendo, mira, ¿sabe qué? La guagua es responsabilidad suya, el papá no figura en esto. Y eso es un problema, por ejemplo, del cual el Ministerio de la Mujer a mí me sorprende que no se haga cargo, porque, como digo, la literatura especializada apunta en la dirección contraria, que es a igualar las prestaciones entre padres y madres. ¿Ya? Sí, tal cual. Tal cual. Hay una iniciativa muy interesante que de hecho nuestros auspiciadores, Energía, hace parte, que están entre otras empresas formando una asociación de empresas pro familia que vinculan, obviamente siempre y cuando el rol del trabajador lo permita, porque un cirujano, claro, no puede tener teletrabajo, por ejemplo. Por cierto. Hay situaciones que sí lo permiten, pero por ejemplo, se han pesquisado datos muy interesantes. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cuando pasan los 6 meses, ellas ya quieren volver a trabajar porque también, claro, estar mucho en la maternidad por un tema también de equilibrio y de balance de vida, o sea, muy rica la guagua, muy rica la maternidad, pero también es rico explorar otros aspectos propios, pero no tanto por necesidad, sino que también por gusto, decir, oye, quiero trabajar, no quiero estar en la casa pegado todo el día, quiero hacer otras cosas, o me quiero conectar para ver a mi equipo de trabajo y tener vínculo con otra gente. Y hay muchas empresas que están dando esas opciones y también, por ejemplo, que los horarios de trabajo se hagan entre los espacios de ir a dejar y buscar a los niños al colegio, por ejemplo, o sea, en el fondo innovando. Pero esa innovación viene de la mano también de quizá un impulso desde la política pública. Es decir, quizás, por ejemplo, un incentivo tributario a las empresas que logren modelos innovadores de compatibilidad y coparentalidad laboral. En fin, él podría hacer algo así, ¿no? Proyectos de ley, pero bueno, pedirle proyectos de ley a nuestro Congreso está
está difícil, está más durmiente, se la Como, pasan por puro ejemplo, peleando. yo sé que a ti te gustan los impuestos más bajos. Por ejemplo, podría poner un incentivo tributario de eximir de cierta cantidad de pago de impuestos a las mujeres que trabajen y tengan hijos, por ejemplo. ¿Ya? Porque esto no se habla mucho, pero los sueldos pagan impuestos. El impuesto de segunda categoría es un impuesto de base mensual que se paga en función de un sueldo bruto. Entonces, si yo gano 1 millón de pesos, el Estado me está descontando sus 20, 30 lucas. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, y así hacia arriba. Hay tramos exentos, sí. Pero sería justo también pensar en incentivos tributarios que permitieran eximir a las mujeres que sean madres trabajadoras del pago de ciertos impuestos, o por ejemplo, o por lo menos rebajarle un poquito la tasa como una especie de alivio tributario, porque al final ese impuesto también se termina haciendo cargo la empresa, ¿cierto? Sí, sí. Todo el mundo lidia en sueldos líquidos hoy día. Entonces, claro, exactamente. El sueldo bruto, el margen entre, o sea, el diferencial entre el sueldo líquido y el sueldo bruto corre por el empleador. Exactamente. Pero esta capacidad de innovación, yo creo que se puede dar generando los incentivos correctos. Y sobre todo algo bueno que nos dejó la pandemia, que es el teletrabajo. O sea, que hay roles que se pueden cumplir de la casa y poder, mientras estáis buscando a tu niño del colegio, hablando incluso los padres, también las madres también. Si también uno como papá, yo soy papá, es rico hacerse cargo de los niños, es rico ir a dejar a los niños en la mañana, ir a buscarlos en la tarde, y si uno puede tener esa flexibilidad laboral, qué bueno que está. Bueno, esas son ideas buenas, pues, que podrían estar en programas futuros. Oye, tú, bueno, estás en el mundo privado como abogado, obviamente también, asesor de empresas, etcétera. La ruta política, ya entrando en ámbitos más personales también, ¿la ruta política también te llama la atención? Sí, siempre me ha llamado la atención. Bueno, por una cuestión familiar, mi papá era demócrata cristiano, mi mamá era muy de izquierda, más cercana al Partido Comunista, o sea, siempre ha sido así. Mi mamá era full de izquierda también. De hecho, ahora ha cambiado un poco. De hecho, mi madre, su segundo apellido es Buscovich, como el ministro de Economía de Salvador Allende. Entonces, toda esa familia es bastante proclive a la izquierda más dura, ¿cierto? Entonces, en mi casa me crié mucho con esos temas sobre la mesa, siempre fueron de mi interés. Y bueno, la verdad es que yo ya estaba medio fuera de esto. Estuve bien metido en la universidad, después me salí porque dije, mira, yo quiero hacerme una carrera para mí. En el fondo no quiero depender del Estado ni de lealtades políticas. Y cuando fue el primer debate constitucional, el cual yo apoyé en primera instancia, al ver los primeros informes, la verdad es que me asusté. Dije, yo no puedo estar tranquilo en mi casa haciéndome cargo de mis asuntos mientras soy testigo en primera línea de cómo se está destruyendo el país. Sí. Y ahí participé en la Fundación de Amarillos por Chile, estuve en la escritura constitutiva del partido, hoy día soy consejero nacional, aunque no tengo pretensiones políticas de un cargo público, por lo menos en el corto plazo. De hecho, me abstuve de participar en esta pasada municipal y, bueno, si sale una parlamentaria el próximo año estamos todavía viendo. La verdad es que soy más bien reacio a eso, pero siempre, por supuesto, con el ojo metido y con la vida dentro del partido. Aparte que también quizás la gente no lo sabe, pero si alguien quiere tomar la vida de la exposición política, tiene un costo personal súper alto, incluso en cuanto a las finanzas personales, porque claro, uno puede decir, oye, pero los diputados ganan mucho plata. Sí, puede ser, es relativo, que hay gente que gana más o gente que gana menos, independiente del monto. Sí. Cuando tú quieres, no sé, pedir un crédito hipotecario para comprarte una casa, te preguntan, ¿usted es una persona políticamente expuesta o no? De hecho, mira, entonces, voy a comentarlo porque tengo... es un desincentivo. Lo he revisado. A ver, cuando se dice que los diputados ganan harta plata, a ver... Sí, cuando uno lo mira como en números brutos, pareciera ser que es harto, porque hoy día el sueldo está el bruto en 7.3, lo que son casi 6 millones de pesos de sueldo, que tú decís, sí, un montón. Pero fíjate que para el cargo, las particularidades del cargo y la temporalidad del cargo no es tanto. Piensa tú en lo siguiente, vas a salir electo diputado, vas a ganar 6 millones de pesos durante esos 4 años. Esos 6 millones de pesos vas a gastar un montón en asesores, en benzina, en traslado, en sede, todo, porque las asignaciones parlamentarias no te lo van a cubrir. Durante ese periodo nadie te va a prestar plata. Nadie te va a prestar plata. Los bancos no se quieren relacionar con personas políticamente expuestas. Sí. Y esa persona políticamente expuesta va a tu hermano, a tu mujer, a los hermanos de tu mujer, persigue a un montón de personas a toda la red tuyo, familiar. ¿Ya? Claro. Por lo tanto, proyectar en construirte una casa o comprarte una casa va a ser más o menos difícil. Lo segundo es que el cargo dura 4 años y tenéis que pensar en la reelección, ¿ya? Reelección que además hoy día está limitada. O sea, por lo tanto, tú vas a tener, en el mejor de los casos, un periodo de 12 años, después del cual tenés que volver al sector privado a pedir pega.
o tratar de enchufarte en algún sector público, en algún servicio público para volar a partir de ahí. Entonces, nuestros diputados, nuestros parlamentarios, están en una situación que no es tan fácil. Y todo esto sin contar con los gastos de campaña, porque una campaña te puede costar para parlamentario tranquilamente 200 millones de pesos, ¿ya? Con donaciones que hoy día están súper reguladas, que hoy día tú tienes en un máximo de 500 UF por persona y solo personas naturales. 500 UF son más o menos 12, 13 millones de pesos, ¿cierto? Hoy día está casi 37 y tanto. Claro, como 18, porque claro, está 37, claro, tenéis toda la razón. 37 millones, 18 millones de pesos por persona. Encontrar a alguien que te done 18 millones de pesos no es tarea fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diputados? Se piden créditos, se endeudan. Entonces, reembolsan contra voto obtenido, efectivamente, pero ese reembolso nunca es completo. Entonces, tú estás arriesgando un montón de patrimonio para una campaña en la cual no sabes si vas a ser electo, ¿ya? Y si sales electo, igual tienes que responder por lo que pediste en el fondo o por los recursos que inmovilizaste, y es por un periodo muy corto de tiempo donde además no puedes tener proyecciones personales ni profesionales. Entonces, es una labor que es tremendamente ingrata. Por eso cuando se dice, no, los diputados ganan un montón de plata, mira, sí, pero tiene todos estos peros que hacen que no sea tan bueno como uno cree. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, aparte que también muestra que hay que tener mucha vocación porque parece ser un sacrificio, pero háganlo notar, señores parlamentarios, hagan notar este sacrificio administrativo personal porque en realidad se les nota bastante poco. Bueno, y por eso también la gente podría pensar desde el otro punto de vista, claro, por eso llegan, porque en esos 4 años se tienen que asegurar y pegar los manotazos como gato de campo. Pero y la verdad parece que se ven ahora con la fundación y quizá algunos alcaldes también de ambos sectores, hay que decirlo, a la corrupción hay que condenarla donde venga. Sí, mira, y justo me dicen que estamos en el tiempo. Vamos a hacer la última pausa del programa y vamos a entrar en el tercer bloque, ya un poco con esta misma línea que, si te parece, que hemos estado conversando, pero ya definir líneas concretas que podrían tomar incluso hasta los distintos sectores políticos con los sectores gremiales que ya están pidiendo, por ejemplo, la declaración última de sectores como multigremial o otro más que están pidiendo más énfasis en seguridad, también, o sea, considerar este ajuste tributario que está pidiendo Marcel, que es una locura, o sea, que tenemos que ordenarnos primero para poder retomar la senda de desarrollo y vamos tomando conclusiones, ¿te parece? Sí, me parece, vamos. Vamos, ya, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno, amigos, estamos de vuelta a esta brevísima pausa en el Desarrollemos Chile, en esta súper entretenida conversación con Tomás Elwin, y vamos a entrar ahora en... Bueno, vamos a las conclusiones que en realidad no tenemos que ver dentro de estos últimos años que han estado bien peliagudos, bien tirantes. Tenemos
una izquierda súper desatada. Bueno, que ni siquiera, ¿sabéis que igual toquemos este tema? Porque vemos que el sector del gobierno, claro, el presidente Boric no ha ido a favor de las elecciones en Venezuela ni el régimen de Maduro, lo ha condenado, que es una elección que en realidad está... Porque a mí tengo mis reparos con eso, porque es evidente que Venezuela es una dictadura no desde hoy, no desde hace 2 semanas, sino que hace varios años ya. Claro. Entonces ahora que ya no es rentable y que es evidente que Maduro es un desgraciado, ahora sí condenamos pero yo lo veo más como una parada para las encuestas nomás. Ahora el presidente Boric va a ser súper justo con él. Desde que salieron los informes de derechos humanos cuando Michelle Bachelet era alta comisionada, que le ha quitado el piso progresivamente a Venezuela. No así el Frente Amplio, no así el Partido Comunista, claro, no así el resto de los compañeros que están ahí. O sea, hasta el día antes de la elección, Camila Vallejo todavía hablaba de debilidades institucionales. Claro. Cuando, oye, están expropiando, están encarcelando gente, en vulneraciones de derechos humanos hace muchísimo rato. Hablar de debilidades institucionales es un poquito generoso, creo yo. Claro, entonces, encontraron muerta recién una ciclista que participó en competencia ahora últimamente, la encontraron muerta que era una declarada opositora a Maduro, o sea, y no murió de un resfrío ni de una gripe, eso, increíble. Entonces, claro, vemos que la izquierda tiene este conflicto ideológico, su división interna, porque obviamente en su ADN los más duros no pueden estar en contra de su mejor avance en Latinoamérica, que es Cuba y Venezuela. O sea, ese es su sueño húmedo, por decirlo de alguna manera, no puede estar en contra. Pero hay otros, claro, que se las dan de más demócrata que sí, porque aparte es muy impopular apoyarlos, que han estado en contra como Boric. Entonces, claro, la izquierda, next, o sea, no está poniendo... para hablarlo en términos futbolísticos, no están poniendo la pelota al piso. Y ahora, parafraseando ese concepto, ¿quién queda en la esfera política para poner la pelota al piso? Vemos también que la derecha está haciendo, por ejemplo, no hay una definición clara y se ve, por ejemplo, en el nombramiento de candidatos. Yo veo, por ejemplo, el nombramiento de Mario Desbordes, que fue absolutamente quizá un octubrista metido en partidos de derecha en el proceso del estallido social, y ahora el flamante candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, siendo que él mismo incluso decía que habían violaciones de derechos humanos antes que se pronunciaran los tribunales. O sea, si tú le sacas la cara a Mario Desbordes y pones todas las declaraciones de él y se la pones a Lautaro Carmona, pasa piola. O sea, era exactamente lo mismo. Entonces, vemos que hay un cumpleaños mono en nuestra esfera política. ¿Quién crees tú, a tu juicio, que está con capacidad o con una lucidez para poner la pelota al piso y tomar un liderazgo? Mira, es complicado. Cuando uno mira hacia la izquierda, uno puede tener todas las críticas que quieran contra ellos, pero al final del día son un grupo cohesionado que tiene un plan, con el cual uno puede no estar de acuerdo, pero hay un plan. Cuando uno mira a la oposición, uno ve que hoy día la oposición está fragmentada, no veo un proyecto político unitario de parte de la oposición, sino que existen distintas oposiciones, cada una con sus propias banderas y sin cierta orgánica. No veo por ninguna parte tampoco un plan claro de cómo se pretende reactivar el país, hacerse cargo del tema de la permisología, hacerse cargo de una vez por todas de la reforma de pensiones que venimos postergando, pero hace muchísimo tiempo, hace más de 10 años ya. Tampoco veo un afán por una política criminal, sino que estamos básicamente parchando. O sea, ya se comete mucho este delito, listo, vamos a subir las penas a este delito. Se comete mucho este otro, vamos con este otro. Pero no hay una política criminal y es preocupante. Ahora, la buena noticia es que yo creo que hay mucho espacio todavía y hay un afán de reconstruir el sector y de tener una candidatura unitaria con vocación de poder que pueda hacerle una propuesta interesante al país. Y yo, hasta el día de hoy, no hay para qué mentirse. Al parecer esa persona sería la señora Evelyn Matei. Entonces, desconozco si existen otros candidatos, visto que José Antonio Casta ahí un poquito a la baja en las encuestas. Absolutamente. Claro. Y la verdad es que yo las veces que he estado con Evelyn Matei, cuando uno escucha sus planteamientos, a mí me parece que es una persona súper clara en hacia dónde va y en lo que quiere el país. A mí me falta un poquito más una discusión a nivel partidario, porque cualquier presidente que salga electo va a tener que gobernar, va a tener que legislar, va a tener que enviar proyectos de ley al Parlamento y se necesitan ciertos acuerdos por lo menos previos para un programa unitario. Entonces ese programa creo yo que le falta desarrollo. Y también falta generosidad, por supuesto, para incluir a partidos más chicos o movimientos que están recién apareciendo para formar parte de estos nuevos pactos. Y ahí yo te diría que desde el centro a la derecha tendría que ser esa opción más bien restauradora, ¿ya? De
de un orden que yo creo que el país perdió aproximadamente el año 2010. Yo creo que este país está en esta deriva donde no hay nadie manejando el barco aproximadamente desde 2010 en adelante. Creo que veníamos con buen piloto automático porque no nos hundimos, pero... No nos hundimos, pero desde 2010 en adelante, que fue el terremoto, se han ido sucesivas reformas donde ya no es posible tener cierta cohesión política entre dos sectores que sean firmes, ¿ya? Y te lo digo ¿por qué? Porque hoy día tú tienes a la derecha que está, por un lado, republicanos, que no conversa mucho con Chile Vamos, ¿ya? Chile Vamos también tiene sus propias debilidades. Por la izquierda tienes a lo que era la Concertación o lo que queda de la Concertación, con el Frente Amplio, que según las encuestas es lo que te van diciendo, y por otro lado el Partido Comunista, que también tiene sus propios planteamientos. Entonces tampoco hay mucha... O sea, ahí yo dije hace un rato que eran más cohesionados, pero tampoco tienen un escenario perfecto. Entonces creo yo que tener cohesión, tomar las riendas y llevar hacia adelante el país políticamente sería bueno, uno, para el país, para nuestro sistema político y para nuestra economía también. Si el inversionista lo que quiere saber es, oye, ¿qué va a pasar en este país de aquí a 10, 15 años? Y hoy día esa pregunta es imposible de responder. Para tener esa cohesión, ¿ves probable, es casi una fantasía, pero a mí me gustaría que sucediera, una primaria desde Amarillo por Chile o Demócratas hasta el Nacional Libertario de Johannes Kaiser, una primaria entre todos los presidenciables, porque Johannes está marcando 3%, Evelyn Matei está marcando creo un 3%, no, un poquito más, creo un 20%, si recuerdo bien, no me acuerdo bien, pero está José Antonio Kast, que bajó, que creo que está en torno a un 4%, pero... podría perfectamente ser, quizás, no sé, sonaba otro presidencial. No sé, Alem Parte, si se te irá. Alem Parte, ¿qué vas a hacer? No va de gobernador, creo. O parece que bajó su candidatura, no sé. Pero sí, eso podría ser quizás no sé si hay otro gesto más cohesionador que una primaria. Sí, efectivamente una primaria sería una muy buena señal, aunque yo creo poco probable que ocurra. Y creo poco probable que ocurra porque hay ciertos candidatos que les conviene más o tendrían mejor desempeño llegando directo a la primera vuelta que someterse a una primaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque el voto duro tiende a votar más fuerte en una primera vuelta y no tanto en una primaria. ¿Te fijas? Entonces, por ahí creo que es difícil conciliar todos esos intereses. Ahora, salvo que ocurriera algo que no estoy viendo, no tengo argumentos para pensar que eso vaya a ocurrir. Sobre todo, bueno, Jimena Rincón ya anunció que ella pretendía ir a preparar una campaña presidencial a nivel de su partido. No sé si será ella la candidata, pero sí a nivel de su partido. Claro, que está en Demócratas. Sí, ella está en Demócratas. Chile Vamos va a tener su primaria porque son 2 partidos, entiendo, 3 partidos con Evópolis. Y no sé qué va a ser el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano o los movimientos nuevos que se están formando. No sé si veo a Johannes en una primaria de Chile Vamos, porque él está fundando su propio partido que está incluso a la derecha del Partido Republicano. Entonces no sé qué podría ser una primaria con Chile Vamos. ¿Me explico, no? Entonces, por eso creo que dadas las condiciones es difícil que pase. Me gustaría, pero es difícil que pase. Es que eso es lo que tú acabas de decir, marca un poco la diferencia filosófica, porque ahí Chile Vamos, si se separa de Johannes porque está más a la derecha del Partido Republicano, que Johannes es lo que se llama hoy en día extrema derecha, que es pro familia, seguridad, etcétera, que un poco como la idea de sentido común, que a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo digo, mira, yo quiero orden, quiero mi familia, no quiero que se metan con mis niños, no quiero que los adoctrinen, etcétera, etcétera, y quiero impuestos bajos y un Estado eficiente. ¿Eres de extrema derecha? Sí, de hiper, ultra, requete contra extrema derecha. Entonces, claro, ahí Chile Vamos por default se define como socialdemócrata, entonces no se define como derecha. Entonces, podríamos estar hablando que quizás Chile Vamos en el fondo es el centro real de la ventana de Overton nacional, hablando de ventana de Overton, que es el límite de derecha hasta izquierda. Lo que pasa es que el espectro político es variable, porque tú estás en el centro, pero siempre estás en el centro respecto de otros partidos o de otros movimientos que componen el espectro. Si el espectro está aquí y acá, está en el centro de estar aquí, pero si uno de los extremos empieza a correr para allá, resulta que ya no está en el centro, está ahí un poquito más al otro lado. Un poquito más corrido. ¿Te fijáis? Y ¿qué es lo que me pasa a mí? Lo que le pasa a muchos de los que militamos tanto en amarillos como en demócratas, que, a ver, nosotros estuvimos a la izquierda, no hablo solamente por mí, porque soy muy joven, pero desde el 90 en adelante, y resulta que la izquierda se empezó a correr más a la izquierda, y hoy día quedaste ya más cerca del otro lado que de la izquierda. Claro, ¿te fijáis? Entonces,
Esa posición es muy relativa. Claro, ¿te acordás? Por ejemplo, las políticas y liderazgo de Aninat, por ejemplo. O sea, Claro. ojalá te extrañamos, Eduardo. Eduardo Aninat. O Foxley también lo extrañamos. Porque, claro, era el liderazgo que estaban posicionados en ese momento en una centroizquierda, pero eran unos liderazgos pro mercado súper eficientes que tenían, bueno, recibieron a Chile con este impulso y lo manejaron súper bien, a Chile creciendo al 7%, ¿te acuerdas? Bueno, en los lo que 90. hizo Eduardo Frei Ruiz Tagle en su gobierno, que fue invertir Maravilloso. un montón de plata en obras públicas, todas concesionadas, con Ricardo Lagos como su ministro, y abrir Chile al mundo con un montón de tratados que hasta el día de hoy nos benefician, pero profundamente, Claro. incluso muy por sobre otros países. Claro. Y esa fue una pega que creo yo hoy día no se está haciendo o no se está haciendo con toda la intensidad que debería hacerse. Sí, qué lindo, uno ya se llega a emocionar al recordar esos tiempos y todo lo que creció Chile en bienestar multidimensional, con mejor infraestructura, bueno, mejores carreteras, mejores servicios, más hospital, también más oferta que la proveía también el mercado. Y recién hace un ratito hablamos del piloto automático. Claro, yo precisaría más que ese piloto automático en nuestro mercado fuerte y todos los emprendedores y los trabajadores que todos los días nos levantamos tempranito a sacar el país adelante y a mantenerlo. Entonces, claro, con tanta pelea política que mucha gente dice desde el sector privado, pero siempre los políticos que no hacen nada. Bueno, las decisiones políticas son importantes porque en el fondo van marcando la pauta. De hecho, las decisiones políticas del 2010 en adelante fueron grandes responsables de este declive en nuestro desarrollo, en nuestro impulso que traíamos. A mí lo que me gustaría ver, si hablamos de sistema político, es, por ejemplo, una reforma del sistema electoral. Yo te voy a dar un dato que yo lo vengo diciendo a todo aquel quien quiere escucharlo. Hoy día nuestro Congreso no es representativo de la ciudadanía. Y no es representativo de nuestra ciudadanía, ¿por qué? Porque las personas que ingresan ahí no tienen muchos votos. Yo hice el ejercicio de ver el distrito 12, que es la Florida, que es Puente Alto, la Florida, Pirque y creo que un par de comunas más, que es un distrito totalmente representativo de nuestro país. Claro, grande. Y tú sabes que la cantidad de parlamentarios electos, que son 7, no suman el 23% de los votos. El 23%, o sea, nuestros parlamentarios que hoy día ejercen cargos de representación popular en el Congreso por el Distrito 12 sumados, no llegan al 23%. Entonces tú te das cuenta de lo grave que es esa situación. Exacto. Cuando tú dices, ya, pero veamos las listas. A ver, las listas llegan más o menos a un 60%, pero las listas no se comportan como un colectivo ideológico, sino que se comportan como rostros que van más o menos independientes y que lo único que comparten es una lista y que son ciertas bases de apoyo de repente a veces. Y además tú le agregas a esto el tema de los arrastres, donde tienes diputados, por ejemplo, de ahí es la diputada Pamela Giles, por ejemplo. Pamela Giles obtuvo por sí misma el 20% de los votos. Fue la votación más alta de ese distrito. Pero arrastró a 2 personas con ella que no alcanzaron a obtener 1000 votos. Imagínate. Entonces tú tienes hoy día 2 parlamentarios del partido de Pamela Giles que no alcanzaron a tener 1000 votos. O sea, y cualquier... están tomando decisiones para y que están tomando decisiones para todo y que de repente y que no necesariamente le van a obedecer a ella o van a ser funcionales a ella, porque no hay una orgánica detrás de eso. Y si tú lo comparas con el binominal te permitía antiguamente que el 80% de los votos estuviese representado en el Congreso con las 2 listas que habían. Hoy día ese 80 te baja a 60, porque cada una de las listas, que fue la de Pamela Giles, la de Chile Vamos y la del Frente Amplio, que llegan al Congreso, te suman un 60%. Entonces bajaste en representatividad y hoy día además con un voto voluntario. Entonces hay que hacerse cargo en forma urgente de eso, porque el Congreso está altamente desprestigiado y con razón, porque la ciudadanía ni siquiera ha votado en gran medida por quienes hoy están ahí. Entonces, ahí tú tenías un tema del cual te puedes hacer cargo en el corto plazo, pero ahora que lleguen a ese acuerdo va a ser. Claro, ¿qué cuesta que gane que salga electo el que tenga más votos? Si eso era la democracia, a la antigua, como democracia a la antigua. Oye, mira, te tenemos un regalito que es nuestra chapita del programa. Es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda día a día nuestro compromiso compromiso diario con el desarrollo de nuestro querido país. Y bueno, te queríamos agradecer, Tomás, que hayas venido a conversar con nosotros. Esta es tu casa. Cuando quieras, volvemos a arreglar el mundo, a hablar de las ideas que nos convienen y que tenemos que abrazar para poder poner, en términos futbolísticos, la pelota al piso y ya dejar fanatismos varios, ideologías y cosas así. Vamos a
a lo que nos convoca, que es sacar el país adelante. Sí, pues oye, muchas gracias Miguel por invitarme al programa, la verdad es que ha sido súper bueno, así que cuenta conmigo por supuesto para distintas ocasiones. No, sí, encantado, opiniones frescas, buenas visiones. Tomás, un agrado y muchas gracias por venir. Muy bien. Sí, bueno amigos, espero que les haya gustado, yo lo pasé muy bien en esta conversación y los dejo invitados ya a, bueno, revivir los capítulos pasados que están en YouTube, recuerden, Agricultura TV, el canal de YouTube de la radio, y también los dejo invitados al siguiente capítulo y envíenos sus mensajes. Les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.